21ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe. Bueno, primero que todo, muy buenos días a todos los asistentes. Muchas gracias por decidir venir a escuchar, a participar en este espacio. Muchas gracias también a los organizadores por la invitación. Y bueno, me corresponde mirar hacia el pasado. Estábamos en la presentación anterior, básicamente es un poco era un poco mirar al futuro y mirar al presente y proyectar el futuro. En este momento entonces me corresponde a mí como historiador hablar un poco del pasado, de ese pasado de Barranquilla en relación con su relación con otros puertos y también con lo que mencionaba el amigo Eduardo al inicio. No solo se trata de ciudades conectadas, sino también de una circulación, y esa circulación pues incluye ideas, incluye mercancías y por supuesto incluye también personas. Entonces me corresponde precisamente hablar de eso, de una de las colonias o de los grupos de migrantes más representativos que ha tenido Barranquilla, un poco olvidados con el tema del tiempo. La Segunda Guerra Mundial marcó un antes y un después para ellos y básicamente los recordamos quienes nos aficionamos a la historia o quienes nos dedicamos también a este ámbito digamos, del conocimiento, pero gran parte de la ciudad ha escuchado apenas un poco de que sí, en algún momento hubo alemanes, participaron en cierta medida en el desarrollo económico de la ciudad, pero están ahí y bueno, mi labor fue un poco esa, fue a partir de los estudios de pregrado, iniciando en el pregrado y concluyéndolo con el doctorado, fue estudiar esa presencia, esos inmigrantes en la ciudad de Barranquilla. Y encontramos que efectivamente desde finales del siglo XIX ya podemos contar con la presencia de algunos de estos inmigrantes en la ciudad. Si bien tal vez una de las primeras referencias que tenemos es la de Elbers pues se remonta un poco más a principios del siglo XIX y está relacionado un poco con los procesos de independencia, pero termina siendo casi que un caso aislado, mientras que la presencia alemana que tenemos ya a finales del XIX y durante la primera década del XX ya es un poco más consolidada y se proyecta mucho más en el desarrollo de la ciudad. Entonces, efectivamente, tenemos que una de estas empresas va a ser fundamental en la construcción de una de esas obras que va a ser determinante en la infraestructura de la ciudad y en el desarrollo económico de la ciudad, como es el ferrocarril de Bolívar. Entonces tenemos particularmente la Honeysberg und Wessels, que es una de las empresas que va a participar en la construcción de este ferrocarril y pues lógicamente a partir de la construcción de esta obra va a iniciar Barranquilla un proceso de desarrollo que se va a mantener hasta bien entrado el siglo XX. Entonces, a partir digamos, del posicionamiento de Barranquilla como uno de los principales, tal vez el principal puerto de Colombia, a partir de esa situación se va a dar una conexión con ciudades alemanas, específicamente con Hamburgo y con Bremen, y precisamente de esta ciudades van a llegar varios de esos inmigrantes que luego van a ser protagonistas dentro del desarrollo económico colombiano. Entonces se establece prácticamente una relación interesante, en buena medida sólida también, entre Barranquilla y Hamburgo y Bremen a través de la presencia de estos inmigrantes, porque si bien las relaciones entre los países tienden a darse en el marco de una normativa mucho más amplia, aquí lo que vamos a encontrar es como una serie de actores no convencionales de las relaciones entre los países. Y estos actores no convencionales van a ser precisamente esos migrantes que van, vienen, tienen negocios aquí, pero también tienen negocios allá. Entonces va a ser una dinámica muy interesante que va a terminar de impulsar el proceso de desarrollo de Barranquilla. Entonces lo que vamos a tener es esa relación entre las ciudades. Ahora bien, no es una relación que se dé solamente en el marco de Barranquilla, o más bien el protagonismo de estos inmigrantes no se va a dar solamente pensando en la relación Barranquilla-Hamburgo, Barranquilla-Bremen, sino que también
está relacionada con el desarrollo interno de la economía colombiana. Muchos de estos inmigrantes van a participar también en lo que va a ser el desarrollo de la navegación fluvial, un poco siguiendo la línea que ya había dejado décadas atrás Elbers. Varios de estos inmigrantes que vamos a tener a finales del 19 y principios del 20 también van a participar en la navegación a través del río, en el transporte de mercancías y en el transporte de personas. Entonces van a ser también muy importantes en ese sentido. Entonces ya los tenemos participando no solamente en la relación dinámica que existe entre Barranquilla y ciudades europeas, sino que también los vamos a tener participando en el desarrollo económico interno colombiano, que pues, en ese momento lógicamente está estrechamente relacionado con la navegación a través del río Magdalena. Y bueno, complementando todo eso, porque si bien están participando en ese comercio a través del río, tenemos que pensar que va en dos sentidos. El primero de los sentidos tiene que ver con que llegaban los productos a Barranquilla y a través del río Magdalena se llevaban hasta el interior del país, hasta diferentes ciudades. Y también en sentido contrario, y es cuando la producción del interior del país llega hasta Barranquilla y es enviada posteriormente hacia distintos mercados de Estados Unidos, de Centroamérica, pero también de Europa. Entonces, en ese sentido también tenemos la otra cara de la participación alemana en esta relación con los puertos y tiene que ver fundamentalmente con la llegada o la presencia y constante movilidad de embarcaciones de compañías de navegación marítima. Una de las más representativas, la Hapag, que va a ser una de las empresas que se va a vincular fuertemente con posteriormente la vamos a conocer relacionada con el comercio del café, pero a finales del siglo XIX, recordemos que el producto por excelencia de exportación de Colombia va a ser el tabaco. Entonces, el tabaco va a ser exportado a puertos europeos y básicamente las compañías marítimas alemanas van a tener una importante participación en este proceso. De todas maneras, les decía que estos son, digamos, agentes tal vez no convencionales o menores de las relaciones entre los países, pero digamos que a la actividad de estos inmigrantes y de estas empresas que están haciendo circular productos entre uno y otro lado del Atlántico, a estas actividades les sirve de marco una legislación y unas buenas relaciones que se habían establecido entre Colombia y las ciudades alemanas y entre Colombia y pues el recientemente unificado Imperio Alemán. Entonces, hay también allí una serie de tratados, allí cito un fragmento de uno de esos acuerdos que luego en los años 50 va a ser motivo de polémica, porque básicamente esos acuerdos establecían que existían unas condiciones favorables para la navegación entre Alemania y Colombia y sobre todo también establecían en un apartado que no cito allí porque no es estrictamente relacionado con el contenido de esta conferencia, pero lo quiero mencionar porque es un dato interesante. Uno de estos apartados señalaba que en caso de conflicto, los bienes de las personas civiles no podían ser tocados por ninguno de los gobiernos. Es decir, si de alguna forma Colombia y Alemania terminaban enfrentados en algún escenario internacional, pues los bienes de los civiles no debían ser tocados. Y efectivamente, en el año 1957 aparece, me encontré un poco explorando algunos fondos del Archivo General de la Nación, me encontré que Alemania Federal está reclamándole a Colombia porque rompió esas normas durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay una reclamación allí que da lugar como a una serie de tensiones. No trasciende mucho, pero queda como la anécdota de que se vulnera un tratado de 1892 y en nombre de este tratado, pues Alemania le reclama a Colombia que por qué había expropiado y por qué había aplicado esos bloqueos económicos a los alemanes durante la guerra, si se suponía que en tiempo de conflicto y a partir de este tratado pues no se iban a tocar. Pero bueno, entonces eso es una anécdota y nos queda la idea de que en el marco de este tipo de convenios entre naciones pues se va a dar esta dinámica comercial. De todas maneras, esta situación o la situación de estos inmigrantes alemanes aquí va a ser un poco complicada durante la Primera Guerra Mundial, fundamentalmente porque la guerra va a romper unos circuitos comerciales.
a nivel mundial. Ustedes lo saben muy bien o habrán tenido algunas referencias de los efectos de la guerra sobre el comercio internacional. Y efectivamente la Primera Guerra Mundial va a significar eso. Y pues, lógicamente, para unos inmigrantes que, digamos, dependían en buena medida de esa circulación de mercancías entre puertos de Europa y América, pues la Primera Guerra Mundial va a ser una situación bastante crítica. Algunos de ellos habían empezado o lograron más bien acomodarse a esta nueva situación a partir de diversificar sus formas o sus recursos para trabajar, es decir, ya no vivían tanto solamente del comercio. Y uno de los casos más representativos, y lo vamos a tocar ahorita, es el de Adolf Hell, quien no solamente se dedicaba a la circulación o al comercio de bienes, sino que también va a tener o va a incursionar en la ganadería. Entonces esto le va a permitir reacomodarse un poco a la situación de guerra. Pero bueno, el caso es que de todas maneras la guerra afecta notablemente los circuitos comerciales y Barranquilla lo va a resentir, y de manera particular los inmigrantes alemanes lo van a sentir. Entonces la guerra representa eso, representa la ruptura. Muchos de ellos vuelven, otros sencillamente permanecen en Colombia, pero al final pues la ruptura y la afectación va a ser evidente. Sin embargo, una vez terminada la Primera Guerra Mundial, muchos de los que se habían ido van a optar por volver y van a reactivar esos circuitos comerciales que tenían. Digamos, la situación de dificultad económica que vivía Alemania en ese momento va también a servir de estímulo para la llegada de algunos otros inmigrantes alemanes. Entonces me llama mucho la atención y voy a tratar de citar o hacer referencia a algunos casos muy puntuales que me pude encontrar en el trabajo de archivo. Y está el caso que menciono allí, que es bastante diciente en lo que respecta a cómo se reactiva la dinámica de comercio y la dinámica de estos alemanes después de la Primera Guerra Mundial. Este es un solo caso, y este caso es representativo, y encontré muchos más en los que precisamente en los primeros momentos de la década del 20 se puede apreciar nuevamente que se dinamiza, se reactiva esas relaciones entre Barranquilla y las ciudades alemanas, y que nuevamente aparecen estos personajes, estos inmigrantes, en esos procesos. Y la imagen de abajo obedece tiene que ver básicamente con uno de los artículos que van a importar luego los inmigrantes alemanes, es maquinaria agrícola. Entonces, en un país notablemente agrícola, pues lógicamente que este tipo de maquinarias van a ser bastante interesantes. Entonces, tenemos el caso de arriba, el señor Hannes Schwartau, que básicamente es representativo de muchos otros y que tiene que ver con cómo se reactiva nuevamente esa relación entre Barranquilla y los puertos, y sobre todo la reactivación de las actividades de estos inmigrantes en estos primeros momentos de la posguerra. Y la imagen de abajo, que tiene que ver con esos productos que se importaban. Entonces, ahora bien, la Casa Gelda va a ser muy importante, y ya había mencionado el caso del señor Adolf Hell en sus incursiones en la ganadería en el departamento de Bolívar. Pero no van a ser los únicos negocios que este señor va a tener. Él también va a abrir, la famosa Casa Gelda, que es una casa donde se van a encontrar numerosos productos, y la gente va a ir allí, va a encontrar prácticamente respuesta a sus necesidades cotidianas, desde maquinaria agrícola hasta vinos, textiles, y estas casas se van a abrir en distintos lugares del país. Pero hay algo muy interesante que de pronto poco se conoce, y es la relación y ahorita mencionaban un poco el estímulo, la empresa privada y todo esto, y es la relación entre estos negocios privados del señor Adolf Hell con el desarrollo del departamento. Entonces voy a permitirme leer rápidamente esto, y tiene que ver con una nota de prensa que también refleja bastante bien lo que fue o la importancia de la participación de estos inmigrantes en el desarrollo de algunas obras de infraestructura en el departamento. Entonces tenemos que la Casa Agel y General Sales Corporation suscribieron ayer 2 contratos con el departamento. La Junta Departamental de Licitaciones se había encargado del estudio de las peticiones presentadas por 4 entidades comerciales para obtener contratos sobre suministros de maquinarias para plantas eléctricas de los municipios de Puerto Colombia y Galapa.
Ayer volvió a reunirse la Junta de Licitaciones para considerar los informes rendidos y resolvió adjudicar los contratos para el suministro de maquinarias objeto de licitación en la forma siguiente. Entonces, me salta un poco lo de Sales Corporation, pero sí aparece la construcción de edificio e instalación de la red de distribución para el suministro de alumbrado público y privado en el municipio de Galapa a los señores Ágel de esta ciudad. Y lo otro pues también tiene que ver en la misma línea, es decir, estos señores aparecen no solamente trayendo productos para comercializar, sino estableciendo unas relaciones muy estrechas con digamos, los entes de gobierno a nivel departamental y también a nivel municipal. Entonces, esto también nos da una idea de en qué medida ellos se vinculan con estos procesos. Y yo quiero citar también otro caso muy interesante y relacionándolo, pero ya bien entrado el siglo XX, hacia los años 20, de otra de las firmas. Mencionábamos a la Gelda, pero también mencionamos o vamos a mencionar a una empresa de vapores. Yo les había dicho que la participación de estos inmigrantes no tiene que ver solamente con el comercio entre Hamburgo, Bremen, Barranquilla y el resto de ciudades europeas, sino que también tiene que ver con el desarrollo de la economía interna del país. Y precisamente encontramos una empresa de vapores, Lindemeyer, que aparece vinculada con precisamente con la navegación fluvial nuevamente. Entonces, el cuadro realmente era mucho más extenso, cité solamente 10 y encontramos que precisamente la empresa de vapores Lindemeyer aparece en el segundo lugar en la relación de embarcaciones fluviales inscritas en la Superintendencia de Navegación en 1937. Entonces, encontramos que este también es un espacio en el cual estos inmigrantes van a tener una importante participación. Y voy a pasar rápidamente sobre esto porque me interesa la siguiente, esta. Y tiene que ver con que no solamente fue comercio, no solo fue navegación fluvial, no solo fue navegación marítima, sino que también encuentro o pude identificar en los registros notariales que busqué cómo los inmigrantes alemanes también tenían una importante participación en la compra y venta de finca raíz. Entonces hay algunos casos, 3, 4 casos que pude identificar donde se registran 25, 30 compra y venta de casas anuales. Digamos que no hay una declaración explícita de una empresa como tal que se dedique a esto, pero es bastante diciente que una persona venda entre 25 y 30 bienes en un año y esto se va a mantener durante varios años. Entonces esto es un indicio de que también había una relación entre actividades, o esta es una de sus actividades económicas también. Entonces la compra y venta de finca raíz. Encontramos también que esa experiencia que ya habían acumulado ellos en lo que tiene que ver con el comercio les va a servir para ser representantes, pero representantes no solamente de firmas comerciales. Me pareció muy interesante, por ejemplo, encontrar que había inmigrantes alemanes siendo representantes comerciales en la ciudad de firmas holandesas, de firmas norteamericanas e incluso de firmas colombianas. Entonces, digamos, ese ámbito de las representaciones comerciales termina siendo un escenario en el cual ellos van a estar muy cómodos, muy a gusto y de alguna forma las empresas les van a reconocer también esa tradición, esa experiencia y la red de contactos que van a tener, ¿no? Es también muy importante para ellos. Otra actividad pues, bastante conocida ya, el desarrollo de la aviación y ya conocemos pues, el caso de la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos, que precisamente el próximo año de 2019 se cumple o se conmemoran 100 años de la fundación de SCATA. Entonces, este también va a ser un espacio o un ámbito del desarrollo económico, no solo de la ciudad, sino también de Colombia, en el que ellos van a tomar parte y que pues, con la Segunda Guerra Mundial va a fracturarse esa situación y va a sufrir las transformaciones que ya conocemos. Y también, lógicamente, pues estar en contacto con circuitos comerciales, con el comercio importante de importación y exportación, les va a dar el músculo financiero suficiente como para que puedan ellos incursionar también en este negocio de la banca y otro tipo de servicios financieros. Entonces, es importante señalar algo. ¿Sí? Ok, dale. Es importante señalar algo y ya casi para ir cerrando, y es que precisamente este tipo de actividades se desarrollan sobre la base de unas relaciones con la sociedad local. Es un poco apelando a la teoría de las migraciones, existe una sociedad de origen y una sociedad de acogida. Y
en ese sentido, pues para que una comunidad de inmigrantes pueda adquirir la trascendencia que llegaron a tener o la importancia en ese momento que tuvieron los alemanes, pues lógicamente tuvo que desarrollarse una relación, digamos, cercana con la sociedad local, y es precisamente lo que encontramos en varios registros, incluso los registros notariales. Muchos de ellos eran protestantes, entonces terminaban casándose a través de o en la notaría. Y también en situaciones como esta, por ejemplo, la participación en las fiestas de carnaval, que si bien van a ir como colectivo alemán digamos, muy cohesionado, también va a ser un escenario de interacción con el resto de la sociedad barranquillera. Sin embargo, todo esto pues, se va a venir abajo con un evento internacional, y esto me sirve para relacionar o para expresar cómo lo que sucedía en Barranquilla no estaba al margen de la situación política internacional. Ya lo vimos, por ejemplo, con el caso de la Primera Guerra Mundial y las fracturas en los procesos comerciales. Y lo vamos a encontrar de manera muy clara en la Segunda Guerra Mundial, y de manera particular en la llegada a Barranquilla de algunas de estas ideas. Hablábamos al principio de la circulación de mercancías, de personas, pero también de la circulación de ideas. Y efectivamente, la imagen que tenemos arriba es de 1936, una foto del colegio alemán que quedaba donde hoy está el Pestalozzi. Y abajo tenemos la portada del año de 1937, la primera portada, la portada del primer número de una revista, El Observador del Caribe, que se editaba aquí en Barranquilla, que se nutría también de contenidos que venían de Alemania, y precisamente esta situación va a dar lugar a, digamos, a la ruptura definitiva de esa presencia de alemanes en Barranquilla. ¿Por qué? Porque este tipo de situaciones va a dar lugar durante la guerra a que Estados Unidos efectivamente opte por establecer una serie de medidas. Estados Unidos, digamos, la va a establecer para toda América Latina, pero a nivel de Colombia, pues Colombia va a seguir como la estela que marca Estados Unidos en materia de política internacional y sobre todo frente a la guerra, y allí van a venir pues las listas negras, que básicamente van a ser listas de personas listas, entre otras cosas, generadas en Estados Unidos, elaboradas en Estados Unidos, pero que van a circular para toda América Latina, y cualquier persona que cayera en esa lista, pues básicamente, o entrar en esa lista era entrar en un bloqueo económico. No había forma de que nadie pudiera comerciar con quienes estaban en esa lista, y en esa lista lógicamente van a estar empresarios alemanes de toda América Latina, y Barranquilla pues también estuvieron allí presentes. Internamiento, luego de que se ordena que hay inmigrantes alemanes cercanos a las costas sean llevados hacia el interior del país, repatriaciones, otros van a ser enviados a Alemania, y en líneas generales esto va a marcar el final de esa importante presencia de extranjeros en Barranquilla, porque básicamente pues entenderán ustedes que unas personas a quien se les ataca directamente la actividad económica, pues lógicamente van a sufrir una afectación importante en su estilo de vida, y al final pues no van a poder mantenerse. Y como complemento a eso pues están las sospechas de una supuesta quinta columna, es decir, espías, agentes de saboteo, que pues, bajo esas sospechas van a terminar cayendo prácticamente casi la totalidad de los inmigrantes alemanes, italianos y también japoneses que estaban en Colombia. Entonces esto va a significar prácticamente el final de esa presencia importante en la economía de la ciudad. Todo esto, como les decía, en el marco de un análisis que nos lleva más allá de la simple realidad de Barranquilla. Es tratar de entender a Barranquilla no solamente como una ciudad aislada, sino en función, y esto hablando desde la historia, en función de sus conexiones con el resto del mundo. Entonces, básicamente, eso era lo que les quería comentar. Muchísimas gracias por escuchar. Muy bien, excelente, Julián. Muchísimas gracias por esta presentación. Preguntas, por favor, que quieran hacer a Julián. Bien, gracias. Muchas gracias, Julián, por esto. Mi nombre es Annette Brailer, soy criada en Barranquilla de padres alemanes. Solamente quería decir un pequeño dato, la diferencia entre las inmigrantes de los siglos XIX y XX tenían una gran diferencia con las inmigraciones que tenemos hoy en día.
el inmigrante de esa época salía de su país y se despedía para siempre. O sea, ellos dejaban su patria y sabían que no volvían. Entonces, lógicamente, ellos querían hacer eso su patria. Que en ese tiempo había cierta forma de etnocentrismo, o sea, cada uno era colombiano, uno era alemán, el otro era italiano, el otro protestante, el otro católico, y eso se reunían y por eso existía el club alemán y por eso se fundó el colegio alemán, porque en cierta forma querían estar juntos, practicar su idioma y todas estas cosas. Pero sí, efectivamente había una colonia muy grande aquí en Barranquilla, de 300 familias casi, y bueno, es una época muy interesante, sí. Yo quiero complementar un momento a lo que nos menciona nuestra amiga, y es el hecho de que si bien yo encontré algo también muy interesante, y es que si bien existía esa relación estrecha entre alemanes que buscaban reunirse en torno al club, en torno al colegio, yo también encuentro algunos casos, pero son casos aislados, y era de alemanes que no vivían en Barranquilla, que vivían en Puerto Colombia. Encontré algunos casos donde, por ejemplo, el caso de un alemán muy distinto, porque también hay unas tipologías, ¿no? Entonces están los alemanes muy reunidos en torno a eso, al club, colegio, pero también están unos alemanes como periféricos. Y yo los encuentro, por ejemplo, el caso de una persona que está casándose en Puerto Colombia con una muchacha de Puerto Colombia y los padrinos son de Puerto Colombia. Es decir, había allí como también una diferencia, y unos que tenían un mayor nivel de inserción en la ciudad y otros que eran un poco más cerrados en torno al club y a espacios estrictamente alemanes. Bien, ¿más preguntas, por favor? Listo. Otro comentario. Bueno, felicitaciones, me parece muy importante para estas nuevas generaciones que se enteren un poco más de cómo se fue conformando y creciendo y fortaleciendo la economía de esta ciudad. Mi nombre es Ricardo Plata, yo presido el Comité Intergremial del Departamento del Atlántico. La guerra mundial, el incidente que usted mencionó, profesor, fue grave porque el gobierno del presidente en ese momento, Eduardo Santos, y luego del presidente López Pumarejo, de una parte expropiaron los bienes de los alemanes que se fueron puestos en lista negra. Y Barranquilla era la principal víctima, de Barranquilla como ciudad, porque su clase dirigente empresarial era eminentemente de inmigrantes. Entonces, para dar una señal que ya de pronto han mencionado, cuando se inauguró el ferrocarril de Sabanilla, de 205 establecimientos comerciales que había en Barranquilla, 105 eran de alemanes. O sea, más de la mitad de los establecimientos formales registrados en la ciudad en los años 70 del siglo XIX eran de alemanes. Y el colegio alemán fue el primer colegio bilingüe de Colombia. El primer colegio bilingüe de Colombia no fue en español e inglés, fue de español y alemán. El colegio de Barranquilla, fundado en 1912. Entonces la fortaleza de la ciudad dependía, y parte de la decadencia, parte de las explicaciones de la decadencia de la ciudad, ayer mencionaba un profesor argumentando en contra, en una misma de estas charlas, en contra de que no había sido necesariamente el crecimiento del puerto de Buenaventura, puede haber influido en algo. Lo más importante siempre hemos pensado que fue el cambio de modelo económico, pero uno que no se debe pasar desapercibido y que sería una beta importante de investigación histórica es cuánto impactó a Barranquilla el que su clase dirigente extranjera haya sido detenida en Fusagasugá. Los concentraron en Fusagasugá, no era un campo de concentración como algunos dicen caricaturescamente, el Hotel Sabaneta, porque eran un hotel, ¿sí? Pero los dejaron 2 años prácticamente presos allá, les quitaron sus propiedades, de manera que el impacto que eso tuvo en la dirigencia económica de la ciudad fue muy grave y vale la pena profundizar en esa exploración. Gracias. Bueno, sí, no, de acuerdo con que es parte de la élite empresarial la que se va para Sabaneta, y pensemos también en italianos que fueron afectados también en el Hotel Sabaneta. Bueno, unos fueron internados. Recogí, digamos, algunos testimonios que hablaban de… La persona me decía,
esto te lo digo, pero no lo vas a divulgar y no lo grabes. Hablaban de traspaso de propiedades de alemanes a nombre de personas de acá, que luego, bueno, me lo devuelves después de la guerra. Sí, claro. Entonces, sí, eso también hace parte de todo eso que sucedió. No, y como mencionabas, este tema da para mucho. Mucho para investigar. Hay algo ya investigado, pero también hay mucho para investigar y efectivamente en Fusagasugá, en el Hotel Sabaneta, no solo los que internaron, sino también los que devolvieron a Estados Unidos primero y luego hasta Alemania. Entonces también es una salida de uno de los grupos empresariales más dinámicos de la ciudad de Barranquilla y me parece interesantísimo eso que planteas, la necesidad de abordar eso. ¿Qué tanto incidió? Porque sabemos que fue importante, pero no sabemos el nivel, ¿no?, de importancia de esta desaparición prácticamente y el desplazamiento que va a haber de élites empresariales, porque luego van a llegar también otros extranjeros que van a ocupar un lugar importante en la ciudad. Pero sí. Bueno, tenía que ver un poco con lo que la pregunta anterior, pero era si le había dado seguimiento a esa gente que vuelve del Hotel de Sabaneta, cómo había sido esa situación y obviamente en el marco de que hay una superposición de una nueva extranjeros que son los norteamericanos, que como que pasan a ocupar ese lugar que tienen los alemanes, y también el tema de que tú has comentado que los alemanes no se preocupaban sino por el tema económico o empresarial, no tanto por el tema político o su incursión a la política local y departamental del Atlántico. Ok, bueno, en primer lugar, lo que tiene que ver con el retorno, lo que alcanzo a registrar, porque básicamente yo me ocupo hasta que termina, no exploro un poco más, pero sí alcanzo a preguntar un poco sobre ese retorno y evidentemente pues ya cuando volvieron no eran los mismos, no volvieron con la suficiente fuerza como de pronto lo habían hecho después de la Primera Guerra Mundial, porque ya igual se había generado un cambio en las élites empresariales, entonces ya no vuelven con mucha fuerza, algunos vuelven incluso motivados por la fuerza de lo que sentían, de lo que habían dejado aquí, como decía nuestra amiga Annette, tiene que ver también con una cierta forma de arraigo con la ciudad. Entonces muchos vuelven pensando en eso, ¿no? En allá dejé mis hijos, los tuve allá y luego tuve que traerlos a Alemania, no, yo me devuelvo. Entonces alcancé a recoger esos testimonios de gente que vuelve, pero evidentemente ya no es con la misma fuerza. Y la segunda parte que era, disculpa, con lo de... Ah, sí, no, pero fíjate que incluso la presencia norteamericana ya uno la encuentra muy fuerte en los 20, ya es bastante sólida y ya hay como no sé si competencia declarada, pero estaba ya y lógicamente que Estados Unidos va a ser el gran beneficiado de la salida de estos inmigrantes. Está el caso de la Pan American Airways, con lo de SCAT y todo esto. Entonces, está claro que Estados Unidos llega a posicionarse y sobre todo a revalidar América y para esto va a ser la doctrina Monroe, se revalida a partir de la Segunda Guerra Mundial, es decir, América para los americanos, porque el tema de las listas negras va a servir para que Estados Unidos reposicione sus empresas en muchos lugares del continente. Bien, yo quisiera terminar con un comentario breve de esta discusión alrededor de la migración alemana en Barranquilla como una ciudad-puerto, o sea, como una comunidad inmigrante llega a Barranquilla y desarrolla todo esto que Julián nos cuenta. Yo tuve la fortuna en mi pregrado en historia, mi tesis doctoral fue el impacto de la Segunda Guerra Mundial en Barranquilla, donde precisamente estudié un poco también el tema de los alemanes, o sea, de esta situación de los alemanes y digamos que Julián y mi persona comenzamos a conectar con estos temas de investigación histórica. Y efectivamente uno ve que la revolución industrial que se produjo en Europa, en Inglaterra y luego en otros países europeos, Alemania, Francia, comienza a transmitirse a América Latina y a otros continentes. Y aquí en Colombia entró por Barranquilla, porque siempre es una ciudad-puerto que recogía toda esta tecnología y todo este conocimiento, y de ahí se inducía a todo el país. Y en esa dinámica que entró por Barranquilla como ciudad-puerto, son efectivamente los alemanes, la comunidad alemana es una de las comunidades extranjeras que lidera todo ese desarrollo tecnológico y que tú comentas con el comercio, la economía y la sociedad. Y que luego por un incidente de política internacional como fue la Segunda Guerra Mundial, todo el tema del nazismo lleva a estigmatizar a esta población, que la pregunta sería si de forma justa o de forma injusta, porque no todos, o sea, decir que todos los alemanes en Barranquilla tenían relación con el nazismo creo que sería muy arbitrario, o como decir que todos los colombianos
tenemos relación con el narcotráfico, yo creo que aquí no estaríamos de acuerdo. O sea, es lo mismo. Todos los árabes son terroristas, todos los colombianos son narcotraficantes y todos los alemanes son nazistas. Ridículo, ¿no? Entonces, pero claro, de esa estigmatización y de toda esa hegemonía política de los Estados Unidos, todo lo que pasa después, y los alemanes ya pierden su poder en la ciudad como una élite social y económica. Entonces, como muy interesante esto. Esto precisamente lo venimos recogiendo desde un proyecto de historia empresarial de la Escuela de Negocios, donde ya hay un libro que se llama Historia Empresarial de Barranquilla 1880-1980, y donde Julián ya ha escrito un capítulo sobre la historia de la Escata, que fue esta primera empresa de aviación hecha por alemanes, la primera empresa de aviación comercial de Latinoamérica. ¿No? Ojo con ese dato. Hay unos intentos previos, pero no llegan a consolidarse. Sí, y luego esto termina expropiado por Estados Unidos, una empresa norteamericana, y luego termina convirtiéndose en Avianca, ¿no? Entonces, como datos como eso. Y luego, en el segundo volumen que vamos a sacar, Julián precisamente tiene un capítulo sobre todo esto que está comentando acá, que viene producto de su tesis doctoral. Entonces, para gente interesada en esta línea de investigación, desde la Escuela de Negocios de la Universidad del Norte, en el proyecto de Historia Empresarial, estamos trabajando en eso. Bien, muchísimas gracias, Julián, por tu participación. 21ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe.